El tema de esta mañana es, escuche esto, conexión con el más allá. Y bueno, es que sí, suena raro, ¿eh? Suena raro, pero es así. Se va a dar cuenta que es así. Conexión con el más allá. A ver, nosotros los cristianos nos cuesta mucho entender que somos espirituales. Nos cuesta demasiado entender que somos espirituales. Hay un dicho que dice, el que no sabe es como el que no ve. Y está relacionado con lo que le voy a compartir. O sea, es una verdad muy real. El desconocimiento de los beneficios de Dios, que Dios nos ha otorgado a los hijos, hace que los beneficios no tengan ningún valor. Si usted tiene un beneficio y usted lo desconoce, ese beneficio hace de cuenta que para usted no existe. Por eso es importante la revelación. ¿Qué es la revelación? Hablamos mucho de revelación. Es cuando de repente había algo que vos no lo veías y alguien te corre la cortina y dice, ¡ah! ¿Y cuál es la frase? Ahora entiendo. Cuando vos dijiste, ahora entiendo, algo se te reveló. Y lo que se te revela no es algo que no conocías, lo conocías pero no se te había revelado. Es como que conoces un artefacto, vos lo ves siempre, pero no sabés para qué sirve. Y un día te enseñaron cómo funciona y todo lo que puedes decir, vos decís, ¡ah! Y vos lo veías siempre. Pero ahora lo viste funcionar, se te reveló qué era en realidad. Vos lo veías y a lo mejor sabías el nombre y te habían dicho, pero nunca lo había visto funcionando. Y cuando la palabra de Dios se te revela, es cuando vos ves lo de adentro, no la cáscara. Una cosa es el envoltorio. Nunca ¿viste cuando te traen regalo y te traen, y vos, hay regalos que los envuelven de tal manera que vos ya los ves y ya sabes qué? Pero hay otros que son misteriosos, ¿viste? Que vos empezás a abrir y dices, ¿qué será? ¿Viste que hace uno? Plantea el peso, mueve a veces, para tratar de discernir antes de sacar el papel con qué te va a encontrar. Pero hay algunos que son bien misteriosos. Vos así, no se te viene nada a la cabeza. ¿Viste? No, esto no es, no tampoco, ¿qué será? Y sacar el papel y hasta que no lo ves, no te das cuenta qué es. Pero tenés que trabajar, no alcanza con tomarlo en la mano, hay que desenvolverlo. Bueno, la palabra de Dios es así. Hay muchos que la mantienen con el papel. ¿Sí? Sí, la que está al lado tuyo. Hay que empezar a desenvolver. Mire, le voy a leer una palabra. En el mismo libro, por eso le dije que estuve visitando ese libro, Primera de Samuel, como leímos, que no tiene nada que ver con el tema. O sí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y este pasaje nos va a dar el fundamento para hablar lo que les quiero hablar, que esto que tiene que ver con la conexión con el más allá. Y dice así la palabra del Señor, 1 Samuel 3, 1 y 2. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, punto, va una coma o punto y coma, pero yo le puse punto, porque hasta ahí llegué. En realidad la base está en el primer versículo, pero me pareció que estaba muy relacionado el segundo. Porque esta palabra, en realidad, si usted estudia la historia en medio de este relato está ahí, pero si estudia la parte anterior, la parte posterior, para los que saben de Biblia, la historia habla de Ana antes de esto. Ana, aquella mujer estéril que estaba orando en el templo, y el sacerdote Elí estaba sentado junto a una columna y dice, mujer, ¿la ves llorando? Y en vez de darse cuenta que está amargada, le dice, mujer, digiere tu vino, como diciendo, borracha. Yo no entendía nada, pero tenía menos discernimiento el sacerdote. O sea, diga conmigo, decadencia. Había una decadencia espiritual en Israel. ¿Quién era el responsable? El sacerdote Elí. El sacerdote Elí, la fe estaba en decadencia. Por eso leímos, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia.
Qué sencillo es entender cuáles eran las dos razones que habían provocado la decadencia espiritual de toda esa nación. ¿Cuáles eran las dos cosas? O sea, al hablarnos Dios, esta palabra tiene como objetivo enseñarnos cómo salir del letargo, la mediocridad y la frialdad espiritual, para poder conectar con el origen de lo espiritual, que es el más allá, que suena tan raro porque lo usan los otros para lo que no es bueno, pero en realidad el más allá es la morada de mi Padre. Seguro. O sea, hoy Dios tiene planes maravillosos y está preparando a sus hijos para traer su gloria a la tierra a través de su iglesia. Voy a empezar de nuevo. Hoy Dios, lo leo porque me gusta la frase, tiene planes maravillosos y está preparando a sus hijos, la iglesia, para traer su gloria a la tierra. ¿A través de quién? De usted y de mí. Entonces, Dios dice en este relato que sucedían dos cosas que habían adormecido la nación, haciéndole perder la manifestación del poder de Dios en medio de ellos. O sea, de repente se adormecieron, ya no había milagros, ya no había sobrenaturalidad, no había conexión con el más allá. Y diga, había dos cosas. La primera, dos factores preponderantes. El primer factor era que la palabra de Dios escaseaba. ¿Usted sabe lo que quiere decir el término escasear? Es cuando hay poco de alguna cosa que no alcanza para cubrir la necesidad. ¿Te acuerdas cuando tuvimos tantos problemas en nuestra nación? De repente había algunos problemas y bueno, no sé si era por cuestión de precio, pero escaseaban algunos alimentos del supermercado. Entonces, escaseaba el azúcar, que hacía todo el mundo y se quería comprar todo el azúcar. En vez de comprar poco para que alcance para todo, no. Al revés. Somos de vivo, nosotros de inteligentes, terriblemente inteligentes. Que se mueran los demás, yo me aseguro. Pero así somos inteligentes, ¿no? Los seres humanos. Escaseaba. Es decir, no es que no hay, pero no había lo suficiente, no alcanzaba. Había escasez de palabra de Dios. En esos tiempos escaseaba la palabra de Dios. Había poca revelación de la palabra de Dios. No es que no había palabra de Dios, pero la palabra de Dios, o sea, las Biblias siempre están. El tema es que no había vida de la palabra. No había alguien que diga, ahora entiendo. ¿Me sigue? Eso faltaba. La segunda razón por la cual vino la decadencia espiritual en ese pueblo fue por no haber visión con frecuencia. ¿Qué es lo que faltaba? Visión con frecuencia. O sea, no había visiones de Dios. ¿Qué quiere decir visión? ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra visión en ese texto, en el hebreo, significa sueños, revelación o profecía. Por eso le dije que vamos a hablar de conexión con el más allá. Porque todo esto no viene de la tierra. Pastor, ¿usted qué tiene? No tengo nada, me viene. ¿Sí? No es que yo tengo, me viene, me baja. Entonces, esto significa revelación, sueños, profecía, que eran las dos formas de entrar en lo sobrenatural de Dios, es decir, en el más allá. ¿Cuál era una de las formas? Revelación de la palabra. Y la segunda era una manifestación profética que te deja ver lo que no se ve. Diga conmigo, necesito revelación de la palabra de Dios, es decir, un entendimiento sencillo, claro, de algo que no entendía, y necesito una visión profética de lo sobrenatural. Eso me va a mantener conectado con el más allá, y si me faltan alguna de esas dos cosas, o las dos, va a pasar lo que a Elí comienza un tiempo de decadencia espiritual, y uno sigue por la inercia, pero ya el motor no empuja, ya no hay avance, hay apenas un mantenimiento y una tendencia a desaparecer. Después, si usted quiere, léala, porque está toda la historia de Elí y sus hijos, ahí en capítulo 2, capítulo 3 de Primera de Samuel. ¿Sabe cómo termina? Dios le envía una maldición, pero en serio, fuerte. No va a haber varón, todos van a morir en edad viril, te voy a matar toda la descendencia de ese.
voy a exterminar tu descendencia porque no sirven. Todo porque el padre no supo criar hijos. Mire las maldiciones generacionales. O sea, porque Dios no quiere, mucho menos del sacerdocio. ¿Cómo del sacerdocio de donde tenía que salir bendición iba a salir maldición? Usted dirá, menos mal que yo no soy sacerdote. Le erró. De Apocalipsis y dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. A todos. Pero ese es otro tema. Entonces, en nuestros días, en nuestra actualidad, por lo que yo estuve tomando el pulso a esta palabra, porque yo cuando leo la palabra trato de hacer un análisis a mí mismo, a ver cómo es nuestro estado frente a la demanda de Dios. Creo que más o menos con el tema de la revelación de la palabra, por lo menos a través de su sacerdote, haciendo todo un paralelismo con Elí, usted está recibiendo algo de palabra de revelación. Creo que por ahí más o menos algo está. No le digo que estamos en la cima, pero yo por lo menos percibo de que la palabra está fluyendo. Ahora, lo que creo que tenemos que mejorar es acerca de la visión. Diga conmigo, visión. No podemos caer en este tiempo en lo que le pasó a Elí. Mire lo que dice el segundo versículo que leímos 1 y 2 de 1 Samuel capítulo 3. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Dice que los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse. ¿Qué significa esto? Se estaba quedando ciego. Pero no era espiritual, era en lo natural. El hombre se estaba quedando ciego. O sea, esta es la peor tragedia que puede sucederle a cualquier persona. Pero de la misma manera, en la vida de Elí, que antes Dios acostumbraba mucho esto, que los hombres de Dios eran una parábola de su vivencia, así como él había perdido la visión espiritual, también se estaba perdiendo la visión natural, porque su vida era una parábola de la vida espiritual de la nación. De la peor tragedia que nos pueda pasar, a lo mejor está tranquilo porque usted ve naturalmente, pero eso le sirve solo para la tierra. Pero usted necesita visión espiritual para ver lo de Dios. No alcanza con la revelación de la palabra, pero si usted no ve lo sobrenatural, usted va a comenzar una etapa de decadencia. Diga conmigo, necesito desarrollar visión espiritual. No podemos perder la visión espiritual. En los antiguos, la visión natural estaba emparentada con la visión espiritual. Ahora, mire el fin de los días de Moisés. Moisés murió de 120 años. Pero me gusta leer este versículo. Hace mucho que lo vengo trabajando y me impactó. Dios me habló con este versículo, a mí personalmente. Deuteronomio 34:7 dice así. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su luz. Wow. Ahora, si usted mira el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, nunca hubo decadencia. Y cuando el pueblo se quiso desviar, ¿sabe qué hizo? Moisés los estorbó. Entonces, él llegó y ¿sabe qué? Preparó un hijo espiritual que fue Josué, que cuando él muere, automáticamente se levanta Josué con la misma unción de Moisés y la misma visión de Moisés. Transfirió a la próxima generación su unción de revelación y de visión. Entonces Moisés murió, pero nunca se le oscurecieron los ojos. Veamos cómo la visión hace la diferencia en la vida espiritual. Miren, voy a ir leyendo algunas cositas para ir entrando en el tema. Las visiones de Dios no son invenciones humanas. Diga conmigo, una visión de Dios no es una invención humana, no es un invento de hombres. Porque yo sé que estoy corriendo un riesgo al hablar de este tema. Porque hay algunos emocionales que ya mañana, esta noche mismo, esta tarde, se acuestan en la cita y empiezan a soñar. Ay, soñé un sueño de Dios. Pero es lo que se comió al mediodía. Los fideos que se comió al mediodía le trajeron el sueño de la siesta. Yo lo que come. Y tal que algunos están diciendo, el pastor dijo que hay que comer fideo para estar.
Lo cierto es que corro el riesgo, pero es así, cuando es un sueño, es de Dios, marca la diferencia. Cuando hablo de sueño, hablo de visión y hablo de revelación profética. Hace la diferencia. Las personas que son muy emocionales, ¡ay, sí, Dios me mostró, tuve una visión! Todo sigue igual. Eso no fue un sueño de Dios, ni una visión de Dios. Miren, Jacob, no lo vamos a leer, pero él tuvo un encuentro con Dios. Le doy la cita bíblica por si algunos anotan. Génesis 28, 10 al 21 está el relato. Él tiene un encuentro con Dios, él ve a Dios y en ese encuentro que él tiene, donde él se acuesta, porque va camino hacia un lugar, se acuesta y él tiene un sueño, dice la palabra. ¿Qué vio en el sueño? Vio una escalera que tocaba el piso y se apoyaba allá en el cielo. El cielo estaba abierto y la escalera apoyaba allá. Imagínense cuánto escalón habrá tenido. Y dice que ángeles subían y descendían por esa escalera. O sea que no era una escalerita así, habrá sido una escalerota, porque pudieran subir y bajar al mismo tiempo. Entonces, dice, y allá estaba Dios y Dios habló con él. Esa experiencia fue tan grande que cuando él se despertó, dice, wow, este lugar es terrible, y le agarró temor, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo, y le cambió el nombre al lugar, que se llamaba Luz, pero le puso Betel, porque dice, yo no lo sabía y Dios está acá, y Betel quiere decir casa de Dios. Entonces, él tiene una experiencia, un sueño que le cambió la vida. Jacob nunca volvió a ser el mismo después de esa visión. Eso no es un sueño, ay, sí, le quiero contar un sueño, a ver si de Dios. No fue. Ya te digo que no fue, porque si hubiera sido Dios no me venía a preguntar si es. Porque te trastoca una cosa de Dios, te vuela la cabeza, no son la misma persona, te va a cambiar todo, te va a cambiar radicalmente. Entonces hizo pacto con Dios, fue impresionante. Esa experiencia lo marcó para toda la vida, tuvo una revelación que luego Jesús profetiza. Esa escalera que él vio, Jesús lo profetiza en San Juan capítulo 1, versículo 51, tampoco lo vamos a leer. Y Jesús le dice a sus discípulos, de aquí adelante ustedes van a ver el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, esa visión que había visto Jacob en el comienzo de la historia, en el inicio del ministerio de Jesús vuelve a hablar de esa misma experiencia. O sea, era de Dios, caramba que si era de Dios. José, un hombre que tuvo dos sueños. Tuvo dos sueños que le costaron perder la familia, perderlo todo. O sea, cuando él contó estos sueños, le fue mal. Este jovencito tuvo dos sueños que le cambiaron la vida para siempre. Sus hermanos lo terminaron vendiendo por celo, por envidia. Lo vendieron a Egipto. Porque ¿qué había soñado él? Que él iba a estar por sobre todos sus hermanos. Y después el segundo sueño iba a estar sobre todos sus hermanos y sobre su papá y su mamá. Era el menor. Era lo más agresivo que sus hermanos mayores podían escuchar en una cultura como la de ellos. Sin embargo, usted sabe cómo termina la historia, lo vende en Egipto, pasa las 1001, 14 años está allí, hasta que Dios lo levanta, después de un proceso de 14 años, y lo pone como el príncipe de Egipto, un hombre que gobierna la potencia más grande conocida en el mundo en ese momento, la da vuelta, la vuelve rica, la salva de una crisis que ya estaba destinada. O sea, Dios lo usa, toda la tierra se agranda, el imperio egipcio, se come todo lo que existía gracias a la visión y al gobierno de José. ¿Qué fue lo que lo llevó a José hasta ahí y lo que lo mantuvo todo el tiempo? Diga conmigo, una visión, un sueño, una palabra profética. Entonces, ahora vamos a un texto que vamos a meditar juntos. Esto simplemente para, como la picadita, vio un pedacito de salamincito, un quesito. Ahora vamos al platito. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 23, leemos el relato. Aunque solamente vamos a tomar una parte, para que disfrute voy a leer algunos versículos más. Te cuento el contexto. En este momento los sirios estaban queriendo atacar a Israel, entonces hacían estrategias de guerra. El rey sirio, se vamos a ir por acá, lo vamos a caer por allá, le vamos a caer de este lado de sorpresa. Y el profeta Eliseo, que estaba en Israel, en Dotán, en una ciudad que se llamaba Dotán,
Dios le revelaba todo lo que el rey sirio iba a hacer. Le decía al rey de Israel, entonces el rey de Israel se preparaba y cada vez que lo querían sorprender, los israelitas le daban la paliza. Pues es que esto, se dieron cuenta de lo que nosotros, la estrategia que planeamos. Se regresaban, armaban otra estrategia nueva y dice, ahora le vamos a caer acá, ni nos esperan, y vamos a caer del otro lado y vamos a hacer esto y esto. Dios le revelaba a Eliseo qué es lo que iban a hacer, se lo decía al rey de Israel, se preparaba y cuando le caían estaban todos preparados, cobraban los asirios de nuevo, los sirios de nuevo. Entonces cuando se volvieron a reunir la tercera vez acá los sirios, el rey dice, ¿quién de ustedes es el soplón de los de Israel? ¿Quién está con el WhatsApp y le manda al rey de Israel? Entonces uno le dice, no, señor mío, lo que pasa es que en Israel hay un profeta que todo lo que usted puede decir en su cámara más secreta, Dios se lo revela allá. Ah, dijo el rey, entonces no es tan difícil. ¿Sabe qué hizo? Armó un ejército, escuche, un ejército, ahora vamos a leer, un gran ejército, carros y caballos. ¿Sabe qué significa carro y caballo? Era toda el poder bélico mayor conocido en ese momento para ir contra un ejército muy grande. Todo ese ejército, ¿sabe para qué? Solamente para tomar preso a un profeta. Era una amenaza para su reino. Y ahora sí arrancamos. Segunda de Reyes, capítulo 6, 14 al 23, dice, entonces envió el rey allá a gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? El profeta tenía un siervo, o sea, un ayudante, el secretario, podríamos decir. Y se levantó antes que el profeta y salió al balcón a mirar y vio que toda la ciudad estaba rodeada con un ejército impresionante y sabía que lo venían a buscar eso. Entonces, ahí está que el criado, se llamaba Giesi, aunque acá no lo dice, dice, ¿ahora qué haremos? Versículo 16. Le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el cielo, ¿cómo que? ¿Qué más? Esto me está diciendo este hombre. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad, seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, lo metió en el corazón de Israel. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre sus ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en el medio de Samaria. No sé si me entiende lo que quiere decir. Lo vino que Eliseo a Dotán y dijo, no, lo oró, todos quedaron ciegos, todo el ejército. Pero quédense tranquilos, yo lo voy a llevar. Y era él al que buscaban. Pero yo no soy, venga que lo voy a llevar. Y los metió en el corazón de la potencia de Israel y preparó todo el ejército de Israel y los trajo y los presentó ahí como corderitos entregados en una bandeja. Entonces oró que Dios le abra los ojos estaban rodeados. Estaban adentro de Israel, en la capital, rodeados por el ejército de Israel. Y entonces, versículo 21, y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. Mire cómo reconocía la paternidad del profeta, el rey. Dice, y le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Denle un aplauso.
hay un acontecimiento que quiero destacar, porque parece que el rey de Siria estaba resuelto a atrapar al profeta. O sea, el diablo se puede levantar con un ejército para atraparlo. ¿Sí? Entonces, vos cuando ves el ejército, ves la maldad o ves todo lo que te rodea tan malo, decís, no, estoy destruido. Porque el primero que vio el peligro, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero que vio el peligro del ejército que venía a tomar a Eliseo? El criado, el secretario. Y si se llamaba, pero no importa cómo se llama. ¿Qué habrá dicho él? Estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que de hecho lo dijo. Me imagino que los pensamientos de este muchacho se inclinaron a la muerte, así, estamos fritos. Ya no sé qué va a hacer, yo que pensó que tenía planes de formar una familia y que hijos ya. ¿Viste cuando a vos se te viene la muerte cerca? Vos empezás a pensar todo lo que tenías planeado hacer y se te termina. Me imagino que la cabeza de este muchacho, estamos perdidos. A este siervo tenía una buena vista, pero solo veía lo natural. Hay mucha gente como este siervo que tiene buena vista para ver solo lo natural. Hay gente que, hermano, si tengo una vista y se vende allá. Yo, ojalá viera también, cuesta, pero hay gente que ve muy bien, pero solo ve lo natural. ¿Amén? Ahora, cuando expresa el peligro a su profeta, nunca esperó que el profeta le salga con lo que le dijo. O sea, habrá pensado, Señor, hacenos invisible para que el profeta ore alguna cosa rara, o que el profeta diga, empezá a escarbar, hace un hoyo, así nos metemos ahí adentro, pensando en algo normal. Pero cuando él le manifiesta el peligro, ¿qué le dice el profeta? Él le dijo, versículo 16, no tenga miedo. ¿Cómo que no tenga miedo? Tenés tal enfermedad, ¡ay, me voy a morir! Y viene y te dice, no tenga miedo. ¿Cómo que no te voy a tener miedo? Si esto es símbolo de muerte, eso era símbolo de muerte para ellos. Tenía que desaparecer el profeta porque era la única forma que Siria podía vencer a Israel. Entonces, no tengan miedo, escuche, porque más son los que están nosotros que los que están con ellos. Ahora, podía haber quedado ahí y que solo crea. ¿Ok? Pues yo te digo, hermano, quédate tranquilo, porque Dios está con nosotros. Sí, pero lo que pasa es que yo no lo veo. Pero el profeta no se quedó con que le dijo esa palabra. Quédate tranquilo. Quiere decir, más son los que están con... ¿Por qué el profeta decía esto? Diga conmigo, porque él lo veía. Diga conmigo, porque él lo veía. Tenía visión espiritual. Entonces, dice la palabra del Señor que el criado... está bien, vos me decís todo eso, pero ¿dónde están todos esos? O sea, a ver, esto nos sucede cuando muchos de nosotros tenemos problemas graves y parece que Dios desapareció, no está por ningún lado. Ya no siento su presencia, me siento mal, está todo mal y Dios no está por ninguna parte. Y como nos falta conexión con el más allá, nos falta visión espiritual, tenemos la palabra de revelación, pero Dios se la da al papi, no me la da ni siquiera a mí, y encima no tengo visión espiritual. Entonces cuando se me aparece el ejército, los carros y los caballos y el ejército y todo el material bélico que el enemigo tiene, empiezo a temblar y creo que es mi fin. Y si alguien me alienta, todavía me cuesta creer porque no veo. Ahora, gloria al Señor que el profeta oró, versículo 17, y oró Eliseo. ¿Y qué hizo? Dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Diga conmigo, abra sus ojos. Dígalo de nuevo, abra sus ojos. ¿Para qué? Para que vea. Entonces Jehová, diga conmigo, abrió los ojos. No lo escucho, diga, abrió los ojos. Dígalo otra vez, abrió los ojos. Muy bien, abrió los ojos del criado y miró, porque cuando se te abren los ojos puedes ver. Y aquí, en el monte, estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando se nos abren los ojos a la realidad espiritual, toda nuestra realidad cambia. El problema es cuando vemos lo natural nomás. Por eso dije que esta mañana el tema es conexión con el más allá. Una conexión con el más allá.
¿Qué fue lo que trajo tanto cambio a este hombre? Que los ojos se le abrieron. ¿Qué fue lo que le cambió toda? Una cosa que Eliseo le diga, quédate tranquilo, no tengas miedo, y él cuando vio lo que había Eliseo, ahora sí que no tengo miedo. Pero porque pudo ver, diga conmigo, pudo ver. Miren, Génesis 28, versículo 15. Génesis 28, 15. Dios le habla a Jacob. Le dice, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Qué le dice Dios? Yo estoy contigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. Lo sabemos acá, pero muchas veces nos falta la revelación de eso. Nos falta la revelación. Mire lo que dice la palabra. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Generalmente frente a palabras como estas nos emocionamos. ¡Amén! ¡Ah, qué palabra, hermano! ¡Qué tremendo! Sí. Pero es una emoción, dura un rato. Cuando viene el problema, nos derretimos de nuevo. Porque fue emoción, no fue revelación. Cuando una palabra se te revela, te queda adentro, te cambia la realidad. Cuando se te abren los ojos, ya no podés estar, o sea, cuando vos ves algo, ya lo viste. Sin visión o revelación o discernimiento, escucha, voy a decir, sin visión espiritual, sin revelación, sin discernimiento, viviré en oscuridad. Que puede venir a la iglesia, el pastor le puede orar, pero a menos que usted busque esa revelación, esa visión espiritual, ¿en qué va a vivir? En oscuridad. Tus ojos están oscurecidos. No estos, sino los del espíritu. Y cuando hay oscuridad, hay confusión, hay inseguridad, que es lo que le pasaba al siervo de Eliseo. Sin visión no hay revelación. Entonces recuerde que visión era tanto sueño como profecía o como visión. Es una visión, nos introduce en una visión espiritual y sus recursos. Te cuento algo cortito. Cuando yo estuve enfermo, lo conté más de una vez, pero viene al caso, yo tuve una visión. Cuando estaba internado, en la segunda internación, 63 días de internación, los médicos no entendían cómo va a ser para sacarme del estado en que me encontraba. Había una infección centralizada, llega a tener 28.000 glóbulos blancos, cuando 5.000 es lo normal, que eso cuando empieza a subir marca la infección, y no había manera de controlarlo. Antibióticos, fiebre todos los días, no había manera, los antibióticos no respondían, el cuerpo estaba descontrolado, bueno, había cirugías por la misma cuestión, para tratar de eliminar y eso me jugó en contra, me operaron del estómago para conectarme una bola que tenía así atrás del estómago para que drene por el estómago, entonces eso me privó de comer, me decaí, me vine abajo, me alimentaban por vena, todo estaba mal. Cada vez los pronósticos eran peores, yo me iba secando, me iba muriendo. Los médicos no tenían muchas alternativas. Pero en medio de todo ese proceso, un domingo yo estaba internado, a la noche estaba escuchando una palabra, una predicación, con el celular, pero nada que ver con lo que yo estaba escuchando. Yo tengo una visión y veo, acá, no lo vi, acá arriba en mi panza, que no tenía panza en ese tiempo, tenía hueso nomás, casi así me tocaba la columna vertebral. Bueno, no tanto. Estaba flaco. Veo una cosita así redondita, como de, quizá, hace 8 centímetros, 7 centímetros, digamos, una cara. Carita rara, redondita, con 2 ojitos, así, una carita como un monstruito. Cuando yo veo esa carita, inmediatamente cuando la veo empieza un proceso de descomposición de esa carita, como esas películas de ficción que se le empiezan a hundir los ojos, queda la calavera, después hasta los huesos se deshacen. Eso no sé cómo se llama eso, pero bueno, ese proceso instantáneo de descomposición, yo empiezo a ver cómo esa carita se empieza a deteriorar y se desarma, y Dios me dice, esa es la enfermedad.
Después de eso ya está. Yo vi cómo terminaba la historia. Después, de ahí en adelante, para mí todo era cuestión de tiempo. Entonces, venían y me oraban, y venían pastores y decían, tenés que tener fe. Tranquilo. Es cuestión de tiempo, le decía. Ellos no me podían entender. Yo estaba parado en palabra, pero además Dios me había mostrado una visión. Decía, me mostró cómo terminaba la historia. Entonces, nunca pude dudar porque yo había visto como el fin de la película. Es como cuando vos ves el final, que al final el que mataron resucita. Y no, lo van a matar. Y ves la parte esa que lo mataron y todo, resulta que no estaba muerto. Y vos sabés que ya termina bien. Pero tú, vos te pones mal, porque no, al final yo no pensé que te lo iban a matar, porque ¿cómo puede ser? Siempre, el muchachito siempre vive y lo logra todo, y a este lo mataron. En realidad, cuando vos sabes el fin de la película, estás tranquilo. ¿Sabes qué es eso? Visión espiritual. Dios tuvo misericordia de mí y abrió mis ojos para que yo no viva mortificado, atemorizado. Porque como Dios tenía planes de librarme, pero la liberación tenía que ver con fe. Si yo no tengo fe, por más que oren por mí, o sea, yo tampoco me salvo. Tiene que haber un conjunto, tiene que haber gente que ore, pero tiene que haber una fe inquebrantable dentro del que está pasando el problema. Y cómo Dios provocó esa fe, me acordé, me trajo a memoria todas las palabras que había predicado en 30 y pico de años, pero también me dio una visión. Entonces, no sé, cuando vos viste algo, lo tenés acá, no se te va. Más cuando te llama la atención porque es algo muy fuerte, porque es sobrenatural. ¿Sabe qué fue eso? Una conexión con el más allá. Claro que tuve debilidades, claro que más de una vez después de eso me sentí morir, claro que a veces tenía ganas de bajarlo. Cada vez que me pasaba eso, me aparecía la carita. Yo, Señor, gracias, porque yo ya sé cómo termina. Es cuestión de tiempo, tengo que soportar, tengo que seguir creciendo hasta que la enfermedad... Y así lo es. Ya está. Él lo hizo. Pude verlo. No podemos caer en decadencia y vivir solo de lo natural. A ver, mire lo que le voy a leer algo medio loco. San Juan capítulo 17, versículo 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Acá Jesús está orando por sus 12 discípulos antes de ascender al cielo. Y está orando por ellos. Y ora al Padre de esta manera. Le dice a Dios, pero ahora voy a ti, que hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Escuchen, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Escuche esto, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dijo? Siga leyendo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Reply, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mirá que está al lado, ahí tenés un ET. ¿Qué es un ET? Un extraterrestre. Tiene cara de humano, pero no lo es. Es ET. Es muy fuerte esta declaración que Jesús hace. No sos del mundo. ¿Cómo que no sos del mundo? No. Jesús tampoco era del mundo. Escuche esto. Había una profecía. 700 años antes que Jesús nazca. El profeta Isaías dijo, un niño nos es nacido, el hijo nos es dado. Escuche. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Porque el niño Jesús nace, pero Cristo es dado desde el cielo y metido dentro de ese niño. ¿Bien? Por eso era Jesús Cristo. Cristo era el ungido, Jesús era la parte humana, 100% humano, 100% divino. Vivía en una cáscara humana, pero no era de acá. Había venido de allá, del más allá. Ahora, él, que lo vivió de esa manera, una vez que nos imparte su vida, le dice al Padre, Padre, mientras están en el mundo, yo te pido que no los quites del mundo, solo que los guardes del mal. Y larga esta locura y dice, porque no son del mundo. No son del mundo. ¿Cómo que no son del mundo? No son del mundo. Como tampoco soy del mundo. Bueno, vos sí, pero yo... Si te queda duda, lo vuelvo a repetir. Ahí nomás, otra vez. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Yo nací acá, hermano. Yo nací acá en Villa Constitución. ¿Cómo que no se ve el mundo? Ahí en la calle San Martín, en una esquina ahí que yo todavía paso. Está el edificio donde yo nací. Mi mamá me dijo que nací ahí, yo le creo. Es que yo lo vi, yo, pero me dijeron así que yo le creo. Es confiable la fuente. Sí, pero no soy del mundo. Me fue dada una cáscara humana, pero en realidad lo que iba adentro no es de acá, es de allá. Y la eternidad venimos, transitamos la tierra y allá volvemos. Ya, a ver, mire, le voy a decir algunas cosas que espero que le traigan luz. La conexión con el más allá es la conexión con nuestro origen. Ay, yo como me gustaría conectarme allá con lo espiritual. No es algo inalcanzable, es simplemente conectarte con tu origen. Sos compatible. A mí me cuesta mucho sentir la presencia de Dios, eso es un error pensar así. Porque estás creado para eso. Sos un estuche de Dios, o sea, no es que no sos compatible. Creo que la palabra dice, no se debe echar vino nuevo en odres viejos, que en realidad el vino nuevo se refiere a la vida de Dios y no se puede echar en una vida vieja, tiene que nacer de nuevo. Entonces ese hombre nacido de nuevo, rendido a Cristo, ahora es un odre nuevo donde se le puede echar el vino nuevo, porque el vino nuevo no es de acá, es de allá. Por eso nosotros tenemos que abandonar el pecado, toda la mugre y la basura, porque ahora tenemos la vida del más allá. Ahora ya no soy más de este mundo, estoy acá, pero soy de allá. Entonces soy compatible, tengo una conexión con el más allá. Es normal que usted tenga revelación. Es normal que usted tenga visión espiritual. Escuche, no somos seres terrenales teniendo una experiencia espiritual. Repito, no somos seres terrenales teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Porque el espíritu es antes que esta cáscara. Dios puso su espíritu en mí, o sea que lo había creado antes de la fundación del mundo. Lee Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces, como yo fui creado espiritualmente antes de la fundación del mundo, el día que mi mamá y mi papá se juntaron y el esperma fecundó el óvulo y se produjo un ser, entonces Dios mete ese espíritu que estaba de la eternidad en esa cáscara humana que se empieza a desarrollar y ahí vivo yo. Pero vengo desde la eternidad, soy del más allá. Esa parte espiritual se murió por el pecado, pero cuando yo encuentro a Cristo, Dios resucita. Por eso dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué es lo que resucitó el Señor? La vida eterna que ya tenía, que se me murió por el pecado, pero que cuando encuentro a Cristo se me activa otra vez. Entonces, 100%, aunque vivo en esta cáscara humana, no soy de acá, sino que soy de allá. Den un aplauso al Señor. No vamos a permitir que siendo seres espirituales se nos oscurezcan los ojos espirituales. Y me encanta una oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 16 al 20. Pablo ora por sus hijos espirituales y dice de esta manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora entiendo. ¿Qué es alumbrar los ojos del entendimiento? Salir del oscurecimiento, del oscurantismo, de la oscuridad, salir de las tinieblas. No veo nada o veo solo lo natural cuando estoy en oscuridad. Pero cuando entro en la dimensión de la vida espiritual, de la luz, hay cosas que se me empiezan a alumbrar y mi fe no está basada en lo que me dijeron, sino en lo que se me ha revelado.
Entonces, cuando yo entro en esa dimensión, me empiezo a agrandar espiritualmente, alumbrando, mire, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis que, mire, cuál es la esperanza a la que fuimos llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que el Señor nos ha dado a los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Impresionante. Cuando se me abren los ojos, voy a empezar a ver la grandeza de Dios a mi favor. Entonces le voy a poder decir a cualquiera, como le dijo Eliseo a su criado, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, hay más recursos espirituales a nuestro favor, porque aunque estoy acá, no soy de acá, tengo el cielo de mi parte, porque de allá vengo. Pablo dijo, mi ciudadanía está en los cielos, hablando de un término legal que tiene que ver con el origen. O sea, yo por cuanto no soy de acá, estoy respaldado por mi origen, dependo del cielo. Entonces tienen que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Es similar a Efesios, el siervo veía pero no sabía, cuando se le abrieron los ojos, ahí entendió. Entonces, el que no sabe es como el que no ve, dice la palabra. O sea, Dios despertará una unción profética esta mañana para abrir ojos oscuros. ¡Wow! Tremendo. Y termino, porque la verdad que hay tanto, está tan bueno esto, pero recordemos que la decadencia viene por la falta de palabra y por la falta de visión. Mire, Jesús cuando comenzó el ministerio dijo estas palabras. Leyó un libro del profeta Isaías que hablaban acerca de él. Y dijo, el Espíritu del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, me dio poder para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Abrir los ojos de los ciegos, dice en otra versión, vista a los ciegos. El apóstol Pablo nos empuja a mirar lo invisible. Mire, 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Lo pueden poner 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo que mirar las cosas que no se ven? Con los ojos espirituales. Porque las que se ven son temporales, son humanas, pero las que no se ven son eternas. Termino con este, prometo. Josué 5:13 al 15. Escuchen. Estando Josué está entrando en la tierra prometida, y la primera ciudad que tiene para conquistar es Jericó, una ciudad fortificada, una de las más fuertes, más difíciles. Y entonces está con todo el pueblo estrenando liderazgo, todavía no había hecho nada. Recién había muerto Moisés, Dios lo levantó a él, pero todavía no había logrado ningún milagro. Entonces Josué dice la palabra, y estando Josué cerca de Jericó, ¿qué hizo? Diga conmigo, alzó los ojos y vio. Diga conmigo, alzó los ojos y vio. ¿Qué vio? Vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y lo que había visto, un ángel, el ángel de Dios. Era una teofanía, se dice en teología, es la representación de Dios mismo en un ángel. ¿Por qué le digo que no era un ángel? Porque se postró y lo adoró, y cuando era un ángel solamente lo querían adorar, le dijo, no, levantate que yo también soy un siervo. Pero él adoró y recibió adoración, era Dios mismo. Él lo pudo ver. Y levantó sus ojos y vio. Esa es la palabra que te dejo esta mañana. Vas a levantar tus ojos y vas a empezar a ver. Vas a ver lo que no se veía. No podés vivir sin una conexión con mi más allá, porque mi fuerza, mi bendición, mi salvación, mi vida viene de allá. Yo no puedo vivir desconectado de mi fuente, pero mi fuente es sobrenatural. Por lo tanto, lo que se viene
No es, ay, voy a mejorar un poquito, va a haber una transformación, va a ser tu vida trastocada por el poder sobrenatural de Dios. Entonces, ese término ver o vio es del hebreo ra'a. Y es, mire qué interesante, cuando dice que Josué alzó sus ojos y vio, ese término vio en el hebreo es el término ra'a. Dos A y la segunda tiene acento. Y quiere decir descubrir, discernir o reconocer. No es que vio normal, vio con los ojos espirituales. Diga conmigo, pongan la mano sobre sus ojos. Diga conmigo, viene una unción esta mañana que va a abrir mis ojos. Que voy a empezar a ver lo que no se ve. Veré la realidad, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Wow, cierre sus ojos. No somos de este mundo, por eso necesitamos conexión con el más allá.